costumbre ser exquisitos con la puntualidad. 1 o 2 minutos como consecuencia de esta tecnología que nos tiene esclavizados de una manera u otra. Hoy es la primera sesión de la Academia en sentido presencial, que llamamos en la actualidad, pero no es el acto inaugural, que como sabéis, los que nos seguís, pues lo hemos hecho por vía telemática en un ciclo de 3 conferencias sobre la guerra de Ucrania. Además, ha tenido una difusión extraordinaria. Alguna de ellas ha pasado ya de las 10.000 visitas. Con lo cual, ¿De esta también se tiene una película? esto esperamos que sea, por eso... No, de la guerra de Ucrania, sí, sí. Esas están las 3, están accesibles. Muy bien. Luego te las paso las 3 por teléfono para que te sea más cómoda. Bueno, en consecuencia, aunque sea la primera reunión que tenemos presencial este año, pues ya hemos tenido un conjunto de actos académicos por vía telemática. Está previsto la continuación de ellos, como es lógico, porque ya dijimos hace 2 años lo que estaba ocurriendo en casi todos los centros, pero de manera especial en todas las Reales Academias de España. Los elementos telemáticos o las sesiones telemáticas habían venido para quedarse. El sufrimiento lo tenemos por la disminución de congresos, la disminución de simposios, por razones de comodidad y por razones económicas. Es muy difícil que vayamos a seguir teniendo la floración de congresos universitarios y académicos que hemos tenido, ¿no? Bueno, entonces hoy, sin embargo, pues estamos en el primer acto presencial y ocupa nuestra cátedra de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote el profesor José Ramón Calvo. Él es, como todos lo conocéis ya, ¿no?, parte de un canario exquisito, ¿no?, y grande, que es de Gran Canaria, ¿no?, porque es de Gran Canaria. Bueno, pues él es doctor en medicina, como todos sabéis, vicepresidente de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, es figura pues casi central de la Real Academia de Doctores Europea, de doctores, con sede en Barcelona. Para estar ahí está nuestra academia entre ser española, que lo es, ser europea, que lo es, pero como tiene sede en Barcelona, pues han completado el título con Barcelona 1914 para presumir de antigüedad, que es una de las señas de identidad que más, ¿no?, valor tienen las academias, donde nos ordenan por orden de antigüedad. En la de Real de Medicina yo ya soy de los más viejos. Está bien, ¿no? No quiere decir eso, nada más que eso, ¿no? Antigüedad como uno de los valores de la pertenencia a las academias. Es académico correspondiente también de la Real Academia de Medicina del País Vasco, ¿no?, y es académico numerario nuestro y vicepresidente, ¿no? Bueno, pues yo me podía haber ahorrado todo esto porque ya lo saben, pero en fin, somos todos oídos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, como siempre, es un placer enorme de estar aquí. La verdad es que cada vez que tengo la oportunidad de venir a hablar a Lanzarote, siempre estoy dándole vueltas a ver de qué hablo, para que al menos sea entretenido y sea ilustrativo y que pueda ser interesante. Y entonces, bueno, se me ocurrió un tema que de hecho me pidieron que hablara sobre él en una sesión que hicimos en el Parlamento Europeo en Bruselas, que era, lo hizo la Real Academia Europea de Doctores, y era sobre el tema de la digitalización y la salud. Entonces, la digitalización realmente se ha convertido en un tema clave para la atención médica moderna, es decir, permite que los pacientes pues reciban atención médica de alta calidad de manera más rápida, más accesible y más eficiente. Y aquí a lo largo de esta exposición yo lo que voy a hacer es explicarles cómo o intentar explicarles cómo esa digitalización está transformando la atención médica, pero al mismo tiempo además cuáles son los desafíos y las oportunidades a que nos vamos a enfrentar en el futuro, porque
todo lo que les voy a contar, que hace unos años sería ciencia ficción, ahora está ahí, y se toca y se palpa y se sufre. Y lo del sufrimiento también me referiré a él. Los avances más recientes en tecnología de la salud, como es el caso de la inteligencia artificial aplicada a la salud y la robótica, está cambiando absolutamente la forma en que los médicos hacemos medicina. Los beneficios de la tecnología en la atención médica pues son obvios, y eso cualquiera de los aquí presentes puede imaginarlo, pero fundamentalmente son la mejora de la eficiencia y la precisión en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes, sobre todo porque se simplifican algunos temas diagnósticos que antiguamente generaban problemas. La digitalización también ha permitido, por ejemplo, la recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos de salud. Los datos pueden incluir información de todo tipo sobre el estado de salud de los pacientes, las terapias, los tratamientos utilizados, así como los resultados de esos análisis. Y analizar todos esos datos puede ayudar a identificar además patrones y tendencias en la atención médica, lo que a su vez puede llevar, vía la investigación correspondiente, a mejores tratamientos y resultados. Pero los desafíos y las preocupaciones que hay asociados con la tecnología en la atención médica y como por ejemplo son la privacidad y la seguridad de los datos de salud, son temas que vamos a analizar también un poco a lo largo de esta exposición, porque además están de actualidad, como en un rato veremos. Ustedes saben que la pandemia de COVID nos cambió la vida en muchas cosas. Una de ellas es que no poder hacer cosas durante mucho tiempo y bueno, estamos empezando a recuperar la normalidad. Hay verdades absolutas que pensamos de una manera cierta que eran así y no lo eran, y que una simple y minúscula partícula que ni siquiera es capaz de reproducirse por sí sola y que tiene un diámetro 900 veces menor que un pelo humano, pues puso sobre la mesa una serie de enormes deficiencias, de problemas y de lagunas existentes en el modelo sanitario tanto de España como de otros países desarrollados. Y para muestra un botón, ustedes saben cómo resultó tensionado el sistema hospitalario durante la crisis del COVID, que obligó, pues, por ejemplo, a la suspensión de consultas, intervenciones o terapias no urgentes, y en los graves problemas que se dieron para atender las necesidades de zonas semiurbanas o rurales, donde la atención primaria en muchos sitios de España, de la España olvidada, se reduce a veces a un par de consultas médicas a la semana como mucho. Y ya no digamos nada en las residencias de ancianos, donde fue una auténtica masacre, gracias, entre otras cosas, a que no había un sistema centralizado que pudiera dar información en tiempo real de lo que allí pasaba. Entonces, además, esta inesperada crisis de salud pública constató que en España hay una carencia importante en un sistema de digitalización uniforme y bien diseñado para todas las comunidades. Aquí hay 17 sistemas autonómicos y cada uno de ellos tiene su historia. Cada uno es hijo de su padre y de su madre. No se comunican entre ellos en muchos aspectos. Puedes tener la tarjeta sanitaria canaria y vas a Cataluña y te dicen que tienes que sacar la de transeúnte porque datos que están en la tuya no se pueden leer allí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa pandemia que tomó por sorpresa a casi todo el mundo, hizo que, por ejemplo, se tomaran decisiones erróneas por simple desconocimiento en algunos casos y en otros por un populismo exagerado que evidentemente pudo haberse mitigado. Y hoy es el día 8 de marzo, y yo no sé si ustedes se acuerdan, hace 2 años, el día 8 de marzo, hubo una manifestación convocada por los poderes públicos cuando ya se sabía que COVID estaba ahí y ya se sabía que infectaba de una manera brutal. Entonces, evidentemente, también habrá quien escuchando me diga que, claro, a todo lo pasado es muy fácil decirlo. Pero miren, les voy a contar una historia que probablemente ilustrará que eso no es muy así. En las orillas del lago Ontario, en Toronto, hay una empresa emergente, una startup de Canadá, que lanzó la primera alerta sobre los riesgos de un virus desconocido que apareció en la ciudad china de Wuhan. ¿Y cómo lo hizo? Pues con una inteligencia artificial que habían desarrollado que lee 65 idiomas y busca 150 enfermedades potenciales, y cuyo primer éxito fue en 2016 predecir la diseminación de una epidemia del virus Zika, que ustedes saben que es transmitido por mosquitos, desde Brasil hasta el sur de la Florida. Pues bien, esa empresa a muy temprana hora, el día 31 de diciembre del año 2019, encontró un artículo de prensa en idioma mandarín que mencionaba que había 27 personas enfermas de neumonía
y todas ellas estaban relacionadas con un mercado de la ciudad de Wuhan. No se había identificado aún la causa, pero el algoritmo encontró dos expresiones claves: neumonía y causa desconocida. A las 10 de la mañana de ese día se envía la primera alerta a los clientes de esa empresa, especialmente a los de Asia y a los de la compañía Air Canada, que ¿qué hizo? Procedió de inmediato a cancelar sus vuelos a la zona. Fue la primera compañía que reaccionó y cerraron el acceso de Canadá hacia la zona de China. La empresa se llama Blue Dot y su propietario es un médico infectólogo que a partir de la epidemia anterior del SARS-CoV y de ver cómo enfermaban varios sanitarios de su hospital y algunos morían, desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial que hurga entre miles de noticias de prensa e informaciones de tráfico aéreo, por ejemplo, como compra de billetes, para detectar y monitorizar la diseminación de enfermedades infecciosas, y eso además incluye un equipo de médicos, veterinarios, epidemiólogos, analistas de datos y desarrolladores de programas. Juntos diseñaron un sistema de alerta en tiempo real basado en procesamiento de lenguaje natural y técnicas de aprendizaje automático, lo que ahora mismo está haciendo el ChatGPT, eso que tan notorio está siendo para todo el mundo y probablemente en algún momento hablaremos de él también. Pues ellos lo hicieron en el 2019. Cada 15 minutos el algoritmo de Blue Dot revisa informes oficiales, foros profesionales y buscadores de noticias en busca de palabras claves y de frases. La máquina busca lo que ellos llaman la aguja en el pajar y las presenta a expertos humanos. Estos expertos, que son ese conjunto de gente que les dije, las revisan e indican a la máquina si esa información corresponde a una amenaza real o creíble. Si parece serlo, la información pasa a un banco de datos que analiza el lugar del brote, los aeropuertos cercanos e itinerarios de aviones comerciales en todo el mundo. También se toman en cuenta datos como el clima, bancos de datos nacionales de salud o la presencia de mosquitos o cualquier otro tipo de animal que pueda ser un transmisor de enfermedades. Una vez completados esos análisis, Blue Dot envía alertas a los clientes, que incluyen agencias gubernamentales, aerolíneas y hospitales. El objetivo es que las autoridades puedan prepararse para lo peor, que es un gran brote de la enfermedad, que fue lo que sucedió. Además, el sistema de inteligencia artificial de Blue Dot pronosticó correctamente al analizar cuántos vuelos diarios había desde la ciudad de origen del virus al resto de ciudades del mundo, en qué zonas podían con mayor probabilidad darse los siguientes casos. Y con esa información se pudieron haber tomado algunas medidas para detener la propagación. Por ejemplo, ellos anunciaron que el virus saltaría de Wuhan a Bangkok, de ahí iría a Taipei, a Singapur, a Tokio, a Hong Kong y posteriormente a Italia en los días posteriores a la aparición inicial. Y así fue. Por tanto, después de conocer esta historia, creo que imaginar que el futuro de la salud y la prevención de las enfermedades está muy ligado a la realidad digital y a la inteligencia artificial es difícilmente cuestionable. A medida que nuevas tecnologías surgen, seguiremos viendo enormes avances en el tema de la digitalización. Por ejemplo, la impresión en 3D de órganos ya es una realidad. Cirugías hechas con brazos robóticos operados por médicos que están en el otro extremo del mundo. Por ejemplo, el robot Da Vinci, que es probablemente uno de los más avanzados elementos quirúrgicos que hay hoy en día. Yo lo he visto manejar en una operación urológica y es absolutamente increíble. El cirujano está con una serie de joysticks en una sala y el robot está dentro trabajando y haciendo lo que necesita hacer, y tiene una persona humana que está, digamos, dentro de la sala por si hay cualquier cosa, pero la precisión que tiene el robot no la tiene un cirujano, y por tanto hacen además que procedimientos, por ejemplo, todos los procedimientos prostáticos, que eran procedimientos de gran riesgo por las secuelas que generaban, prácticamente se están minimizando. Y de todo eso es de algunas de las cosas de las que les contaré algo en los próximos minutos. Pero hay un tema espinoso que a mí me gustaría abordar y que no puede ser olvidado. Y sobre todo estos días se ha convertido en un tema de gran actualidad, y es la ciberseguridad y la consiguiente ciberdelincuencia asociada a ella. Los expedientes médicos, y ese es un dato que tal vez les va a extrañar, figuran entre los datos que más se roban en el mundo. Se estima que la información médica tiene un valor de 10 a 20 veces más en el Internet profundo que los datos de tarjetas de crédito robadas. ¿Por qué? Porque
una tarjeta de crédito que te roban, en 10 minutos, 1 hora, media hora, 45 minutos puedes dar orden de que la cancelen. Los datos que te han robado puedes no saberlos hasta dentro de 1 año, 2 años o 6 años. Y eso es un potencial magnífico para el fraude, el robo de identidad, el abuso. De hecho, los usos maliciosos del malware siguen también siendo un problema crítico. De hecho, la industria de salud es 4 veces más propensa a ser afectada por los virus malignos que cualquier otra industria. Y además, justo ahora, fíjense qué curioso, los hospitales son el principal objetivo de los ataques de lo que se llama el ransomware, que son secuestros de datos en español, y que es un tipo de programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado y pide un rescate a cambio de quitar esa restricción. Y para eso no hace falta ir muy lejos. Miren, ustedes saben que el sábado pasado el Hospital Clínico de Barcelona ha sufrido un ataque de ransomware, de secuestro de datos, procedente de un país no identificado. El hospital ha enviado un comunicado a las 19:41 del lunes anunciando que los técnicos del centro sanitario han conseguido reactivar el acceso a una parte de los sistemas de información afectados y se podrá recuperar una parte de la actividad asistencial prevista. El martes preveían que comenzaran a recuperarse las consultas externas, aunque solo con un 10% de actividad. El clínico tenía previsto recuperar el martes de un 40 a 50% de las operaciones. Se mantuvo la actividad urgente y las hospitalizaciones. Las hospitales de día, pruebas endoscópicas y exploraciones radiológicas se vieron algunas de ellas aplazadas. Aún así, el centro de extracciones y la radioterapia oncológica tuvieron que aplazar las visitas y los casos de infartos o ictus tuvieron que ser derivados a otro centro. La Agencia Catalana de Ciberseguridad señaló que se trataba de un ciberataque sofisticado y complejo y aseguró que los hackers han usado técnicas de ataque nunca vistas y que tienen que descubrir ahora cuáles son las herramientas con las que trabajan. Este tipo de ataques de los piratas informáticos se realizan además en 2 acciones. Por un lado, cierran las puertas de acceso a cada nivel de archivo de información, es decir, los médicos no tienen acceso a las historias clínicas, por ejemplo, y además para irte abriendo puertas tienes que ir pagando. Además piden el pago en blockchain, piden el pago en monedas virtuales, son totalmente irrastreables y entonces evidentemente también se sabe que la recuperación de datos va a ser gradual. Y eso además ellos dicen que lo más importante es por un lado recuperar el servicio, pero por otro lado contener los daños. Es decir, lo que quieren es que la persistencia del sistema, del atacante permanezca en el sistema, porque una cosa que también se ha visto en estos ataques y es que hay a veces 2 tipos de virus. Uno es el virus directo, que es este que provoca que se cancelen todos los accesos a las cuentas, y luego hay un segundo que es que te lo dejan latente y cada X número de años o de meses vuelve a saltar y te vuelve a bloquear el sistema y siempre es aleatorio, con lo cual dices ya lo descubrí, no lo descubriste, ahí sigue. Entonces, pero eso, les voy a contar algo que me pasó en diciembre de este año y que tiene poco que ver con la salud, pero mucho que ver con la salud emocional de uno. Imagínense un sitio donde hay un experto en ciberseguridad que nos visitó en una conferencia y la pregunta que hace es, ¿ustedes me conocen? No, nadie te conoce, éramos 500. ¿Alguien tiene mi teléfono móvil? No, nadie tiene tu teléfono móvil. Bien, dentro de 2 minutos piden todos su teléfono móvil. En el teléfono móvil de todos apareció un mensaje, estoy dentro de tu teléfono, hola. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues miren, lo hacen gracias a un sistema que inventó el Mossad, que es una maletita, que ustedes saben que cualquiera de nuestros móviles está continuamente rastreando antenas para conectarse. Entonces, esta maletita lo que hace es que converge todas las antenas que están en los alrededores en una única antena que es la que controla en la maleta. Entonces, todos los móviles que están en el radio de acción de esa maleta se van a conectar ahí, con lo cual ese señor que acaba de hacer la agresión va a ser capaz de entrar en cualquier móvil y por tanto va a obtener los datos de cualquier móvil de los que están ahí. De hecho, el señor, por ejemplo, nos recomendaba nunca en la vida utilicen, por ejemplo, claves bancarias de su teléfono móvil en una wifi pública, en un hotel, en un aeropuerto. ¿Por qué? Porque puede tener a alguien que te está buscando por los alrededores. Una de las cosas también que decía, de hecho yo a partir de ese día lo hice, es que si pueden metan el teléfono dentro de una funda doble, que son fundas de Faraday, que tienen una placa metálica para evitar que digamos te puedan robar datos cuando el teléfono está encendido o lo tienes abierto y está buscando antenas, etcétera. Entonces esas cosas existen y pasan continuamente, y de hecho
Hay una frase muy graciosa, muy curiosa, que dijo el presidente de una gran empresa tecnológica que se llama Cisco, que dijo, miren, en este momento en el mundo hay dos tipos de compañías. Una, aquellas que han sido atacadas de esta manera y otros que aún no lo saben. Es decir, con lo cual, evidentemente, estamos ante un grave problema de seguridad. De hecho, hay un instituto en Estados Unidos que investiga esto, que cree que las brechas de datos le cuestan a la industria de salud en Estados Unidos 6.200 millones de dólares al año. Y en un estudio que hicieron al final del año pasado, descubrieron que casi el 90% de las instituciones de salud encuestadas habían sufrido ataques en sus datos en los últimos 2 años. Y el 45% de ellas habían sufrido más de 5 ataques en los últimos 2 años. Evidentemente, a veces esas agresiones, digamos, como las del clínico, pues son objeto de telediario, pero es que hay algunas otras, y son de las que a veces hay que alertar, son descuidos de los empleados, de las compañías de salud o de las compañías de seguros que pueden ocasionar un daño terrible. De hecho, hubo una compañía de seguros que uno de los empleados se bajó una aplicación que le había llegado por WhatsApp y se la bajó a su ordenador. Esa aplicación contenía un virus y ese virus bloqueó todo el sistema de la compañía y secuestró los datos de todos los clientes de la compañía. Con lo cual, el daño fue brutal. Evidentemente, muchas de esas cosas al final terminan obteniendo los recursos porque pagan para poder recuperar los datos. Pero repito que, evidentemente, hay cosas de esas que son peligrosas, pero ya no solo en el gran sistema global de datos de una empresa, no, es que hay cosas que son, por ejemplo, terroríficas. Por ejemplo, hay algunos expertos en ciberseguridad que han descubierto que los dispositivos médicos que se implantan en pacientes siguen siendo muy vulnerables. Por ejemplo, han descubierto que dispositivos médicos que podían ser susceptibles de ataques en línea porque están conectados a Internet, por ejemplo, dispositivos para la aplicación de anestesia, sistemas de administración automática de medicamentos, marcapasos o desfibriladores, podían ser bloqueados. Imagínense, por ejemplo, tengo una amiga que tiene un desfibrilador porque tiene una arritmia importante y cada cierto número de minutos, si no lo tuviera, se habría muerto, porque el desfibrilador es lo que la mantiene con vida. El desfibrilador está conectado por un sistema especial con la central que está en el Hospital Clínico de Barcelona. Esta señora, entre otras cosas, ha sufrido esta historia porque esa conexión se interrumpió. Es decir, ella durante las próximas semanas, a menos que le desviaran a otro centro de control, no puede tener acceso, o sea, su desfibrilador no tiene los datos necesarios para saber qué tiene que hacer. Entonces, lo que se sabe es que el año pasado un 250% más de dispositivos de ese tipo fueron atacados por hackers. Porque además, evidentemente, ahí no se puede hablar ni de ética ni de moral, simplemente se habla de dinero. O sea, estos tipos van a atacar todo aquello que les pueda resultar beneficioso de alguna manera. Pero esta es la parte negra y oscura de la conferencia por la que yo quise empezar, para que despertaran un poco el apetito y vieran que los daños pueden ser terribles, pero también hay cosas positivas y buenas que nos ofrece la digitalización. Imagínense una tecnología que permite a un médico ensayar diferentes tratamientos o intervenciones para el hígado, para el corazón, teniendo en cuenta miles de variantes y sin poner en riesgo la vida del paciente. O una capaz de simular el funcionamiento de un centro de salud con el que los directores del centro de salud se pueden anticipar a miles de escenarios y adoptar medidas y decisiones que eviten cuellos de botella y optimicen al máximo su funcionamiento. O que sea capaz de predecir con tiempo cuando un equipo médico va a necesitar mantenimiento, evitando de esa manera que se cancelen citas. Imagina incluso que esa tecnología permite a los profesionales de la salud crear versiones digitales de su cuerpo entero o partes de su cuerpo, con las que se pueden predecir las enfermedades y probar tratamientos sin ningún riesgo para el usuario. Todo eso, de todas esas cosas les iré contando algunas pinceladas a lo largo de esta conferencia. Y vamos a empezar hablando de las tecnologías digitales que se aplican a la atención médica. Las tecnologías digitales, como pueden ser, por ejemplo, pues la telemedicina, el aprendizaje automático, la telemonitorización, están realmente revolucionando la forma en que se proporciona atención médica a los pacientes. Y les mencionaré algunos y pasaré un poco por encima, son como 10, y les mencionaré algunos datos de algunos de ellos. Por ejemplo, la telemedicina está permitiendo a los pacientes recibir atención médica de muy alta calidad
desde sus hogares, y eso se refiere a la atención médica a distancia utilizando tecnología de comunicación con videoconferencia. Las ventajas son evidentes, por ejemplo, la conveniencia, el acceso mejorado a la atención o la reducción de costes. Claro, alguien me dirá, claro, pero eso sustituye al médico. No. Es decir, el médico que toca, palpa, huele, siente, y ese no lo va a cambiar nadie, no hay un robot que haga eso. Pero hay cosas rutinarias, y piensen ustedes cuánta gente en los centros de salud va en cosas que podrían directamente no ir, porque básicamente están perdiendo su tiempo y haciéndose perder a que están allí. Y entonces, ese es como aquel famoso chiste de dos señoras que estaban en el centro de salud y decían, fulanita, ¿qué tiempo hace que no te veía aquí en la sala de espera del centro de salud? Y dice, sí, es que estuve enferma. Entonces, es decir, que evidentemente pues hay gente que va al centro de salud y que no tendría por qué ir, y que probablemente la asistencia a la telemedicina pues podría ayudar. Y esto se puede hacer, además, estos sistemas de telemedicina se puede hacer a través de los llamados asistentes virtuales. Los asistentes virtuales son programas que utilizan tanto inteligencia artificial como sistemas de aprendizaje automático para interactuar con los usuarios de una manera similar a como lo haría una persona humana. Estos asistentes además pueden ayudar a los pacientes con preguntas sobre su salud, proporcionar información sobre medicamentos y dosis y enviar recordatorios sobre citas médicas o el uso de medicamentos. Claro, algunos de ustedes ya les conocen, por ejemplo Alexa, Google Assistant o el Siri pueden desempeñar además un papel importante en el campo de la salud digital. Estos asistentes además pueden ser programados para responder a preguntas comunes sobre la salud, proporcionar información sobre los medicamentos, por ejemplo, y es una cosa importante porque piensen en una persona mayor de las que tiene la cajita con las pastillitas y que al final se confunde. O sea, imagínense que el Siri de turno le dice, Pepito, te toca la pastilla verde, porque claro, los pacientes de cierta edad normalmente van a buscar los colores. Eso es como, yo recuerdo cuando yo trabajaba de médico en hilo tempore, pues a veces decía, doctor, aquella pastilla que era amarilla, digo, mire, debe haber 852.524 pastillas amarillas en el mercado, dime algún dato más. Bueno, pues evidentemente eso lo puede hacer el asistente virtual. Además, algunos, por ejemplo, de estos asistentes están integrados en dispositivos de monitorización de salud, como pueden ser los dispositivos estos de atención física, los monitores de frecuencia cardíaca o algo tan simple como esto. Es decir, este reloj que está aquí es una magnífica fuente de datos. Te puede medir la frecuencia cardíaca, te puede medir, incluso algunos de ellos están midiendo a través de un sistema un poco complicado niveles de glucemia. Es decir, están haciendo cosas que serían de ciencia ficción hace unos años. Entonces, realmente, por ejemplo, hay un aparatejo de estos que ya te mide incluso la tensión arterial. Y claro, eso además, y yo tengo uno que hace ya tiempo que lo tengo, que es un electrocardiógrafo que va conectado a mi teléfono. Entonces, yo lo llevo en la cartera. De hecho, yo no lo he usado nunca, afortunadamente, pero tengo una amiga cardióloga que detectó un infarto de miocardio en un avión usando, y es una cosita de ese tamaño, es una plaquita plana. Simplemente lo pones en digamos, en donde irían las derivaciones de cada uno de los electrodos, es decir, pones uno aquí, luego haces el siguiente, lo pones aquí, el siguiente lo pones aquí debajo, y lo que te va trazando en tu móvil es básicamente un electrocardiograma. Si lo hago yo, que hace 40 años que no veo un electro, no sabría interpretarlo, pero ella sí lo supo interpretar y diagnosticó un infarto a un señor que estaba en un avión gracias a eso. Entonces, ese tipo de cosas son las que te permiten de alguna forma pensar que estamos en el camino correcto de lo que estamos hablando, pero que tenemos que tener cuidado en ese sentido. Evidentemente también los asistentes virtuales ayudan a que la gente pueda realizar un seguimiento de los síntomas. Por ejemplo, ha habido algún caso también interesante de un señor que se autodiagnosticó un infarto precisamente porque tenía un asistente virtual, y entonces directamente él apretó un botoncito de alerta y le dijo al médico, me pasa esto, y el médico le fue haciendo preguntas, el asistente virtual le fue ayudando y el médico llegó a la conclusión de que tenía que mandar una ambulancia a toda velocidad porque el hombre estaba con un infarto. Entonces, eso es una de las cosas que evidentemente podemos decir que la digitalización nos ha ayudado. Otra es la llamada realidad virtual y la realidad aumentada, que son tecnologías que tienen un potencial brutal de transformar la atención médica. La inteligencia artificial, como ya les dije antes, se utiliza para analizar una gran cantidad de datos.
De hecho, se puede incluso adaptar con esa enorme cantidad de datos que se reciben y que se procesan, se pueden adaptar a situaciones concretas que cada uno tiene. También sirve la inteligencia, lo que es la realidad virtual, para entrenar a los estudiantes de medicina o mejorar la precisión de los cirujanos en las cirugías complejas sin tocar al paciente. De hecho, a mí me hicieron una demostración de una técnica de intervención a través de una gafas de realidad virtual que les prometo que era increíble, porque te ponías aquello, te daban los mandos y entonces tú estabas dentro del cuerpo de un señor que no estaba, evidentemente, afortunadamente, si no, pobrecito de él, conmigo hubiese tenido graves problemas. Pero lo cierto es que con aquello tú podías, y además cuando te ibas a un sitio donde no debías, el aparato te decía no, y entonces sabías que por ahí no podías entrar, etcétera. O sea, eso es una técnica de entrenamiento fantástica y magnífica, y era tan simple como un pupitre con unas gafas y luego con un joystick, que eran los mismos que podía tener un cirujano. Entonces eso permite a los estudiantes entrenarse y a los médicos mejorar sus capacidades. Y incluso de eso, algunas se están usando incluso en el tratamiento de trastornos mentales, como la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático, a través de visiones que se van dando en las gafas de realidad virtual y que al individuo le van generando recuerdos que les pueden ayudar a mejorar su situación. Luego, el otro invento interesante es lo que se llama la telemonitorización, que se refiere al seguimiento remoto a través de dispositivos médicos portátiles que le permiten al médico en tiempo real seguir, que es lo que les contaba antes, por ejemplo. Eso evita sobre todo visitas al hospital. Y, por ejemplo, en el caso de los electroestimuladores de pacientes con cardiopatía severa y que previene las muertes súbitas por arritmia, eso se está dando hoy. De hecho, en España tenemos la enorme suerte de que la sanidad pública costea eso. Si esto estuviéramos en Estados Unidos, o tienes el dinero para pagarte o te mueres directamente. Pero aquí, esta amiga mía, por ejemplo, que tiene ese desfibrilador, tiene un inconveniente muy curioso, que después también hablaré de él. Cada 10 años tienen que abrirla, y además es una abertura no pequeña, para cambiar la pila. Digo, vamos a ver, a nadie se le ha ocurrido todavía un sistema que evite tener que operar a una señora cada 10 años para sacar la pila y poner una nueva. Pues hasta ahora no, pero ya hay una solución que ahora después les contaré. Entonces, otro beneficio son los datos de salud. Es decir, los datos de salud son una fuente muy valiosa de información, evidentemente no solo para los cibercriminales, sino también para la atención médica, ya que pueden ayudar a los sanitarios a tomar decisiones que pueden mejorar la calidad. Otro beneficio muy evidente es la reducción de tareas burocráticas, ya que puede reducir la carga administrativa a la que se enfrentan los centros de salud, que es una de las cosas de las que se quejan normalmente los médicos. Es decir, yo paso más tiempo rellenando papeles que atendiendo pacientes. Pues no puede ser, eso tendría que ser automatizado. Y, por ejemplo, los sistemas de registro médico electrónico pueden mejorar. Por ejemplo, una cosa que es magnífica y que ha mejorado mucho es la receta electrónica. O sea, el hecho de que tú puedas, tu médico te haga la receta y tú vayas directamente a la farmacia con tu tarjeta sanitaria y ya te salga allí todo el tema, cuándo la necesitas, qué dosis tienes, etcétera, eso evita un montón de papeleos y un montón de problemas. Y eso, por ejemplo, es de las cosas que sí han conseguido que aparezca en toda España. Es decir, yo, por ejemplo, una vez me recetaron algo en Canarias, cuando yo vivía en Barcelona, pues fui a una farmacia y la señora con mi clave consiguió sacarlo. Le costó un poco, pero lo sacó y salí allí lo que me tenían que dar. Y entonces eso es las nuevas tecnologías que realmente son las que yo creo que de alguna forma vamos a ir ayudando a que esto vaya mejorando con el paso del tiempo. A mí me gustaría ahora hablarles de un concepto que está revolucionando realmente yo diría que está revolucionando no solo la salud, sino los conceptos que tenemos sobre para qué sirve el mundo digital. ¿Ustedes han oído hablar de los gemelos digitales? Los digital twins, que le llaman en inglés. Pues es una de las cosas más curiosas en las que yo probablemente me he metido. De hecho, en el centro en el que yo trabajo, en el Barcelona Supercomputing Center, tienen una unidad dedicada a temas de salud y ellos están trabajando en ese tema. Miren, los gemelos digitales es un concepto que lleva más de 20 años existiendo y surgió cuando un grupo de científicos de la Universidad de Michigan empezó a investigar la posibilidad de crear representaciones digitales de sistemas físicos que tuvieran entidad por sí misma. Es decir, que el gemelo digital es una técnica que crea a través de un ordenador muy potente una réplica de cualquier cosa real, un avión, una fábrica, un hospital o una persona.
Hay tres cosas que son pilares básicos de los gemelos digitales. Una es la simulación por ordenador, otro es la capacidad de manejar inteligencia artificial de miles de millones de datos, y lo tercero es ser capaces de volcarlo de una forma que se pueda acceder. ¿Y eso cómo lo podemos aplicar a la salud? De hecho, ¿cómo lo estamos aplicando? Fácilmente, digamos, aplicable o entendible que obviamente el gemelo digital puede ser aplicado tanto en situaciones de simular aparatos médicos que a su vez van a resolver problemas de personas, como a aplicarlo a pacientes directamente para lo que sería una terapias personalizadas. Claro, por ejemplo, imagínense un gemelo digital de un centro de salud podría facilitar el proceso de una toma de decisiones, ya que significa, entre otras cosas, que lo que está viendo el médico en el ordenador es una copia directa del señor que tiene enfrente con todas sus características, pero dice, ¿qué le pasará con este medicamento? ¿Lo tolerará? Como el invento usa millones de datos por segundo, él pone en su dato, le voy a mandar omeprazol. Pum, pum, sale la luz roja. No, porque hay datos que dicen que puede ser alérgico al omeprazol. El señor no ha tomado omeprazol, pero está allí puesto porque su gemelo digital lo está detectando. Realmente los gemelos digitales se pueden emplear y se están de hecho empleando para actualizar, por ejemplo, órganos artificiales. Es decir, se está probando cosas como... hay una situación muy curiosa que a mí me llamó mucho la atención cuando me lo explicaron, que era reproducir con un gemelo digital un cáncer. Es decir, el gemelo digital, con los datos que le introduce, te dice exactamente dónde está tu cáncer, qué alcance tiene, cuál es el tamaño que puede tener, hacia dónde puede llegar. Y entonces los oncólogos pueden simular determinadas terapias en tu gemelo digital sin haberte tocado a ti para nada todavía, y el gemelo digital va a responder y reaccionar como tú responderías en base a los millones de datos que está manejando. Eso les está permitiendo alcanzar algunas curiosas situaciones antes de haber tocado para nada al enfermo. Claro, evidentemente todo eso parece una ciencia ficción, pero por ejemplo hay un proyecto que se llama el QBio, que ha desarrollado una plataforma de gemelos digitales que además monitoriza al paciente real mediante una resonancia magnética, y entonces lo que hace es, imagínense una radiografía completa del señor tal cual, resonancia magnética con la máxima calidad, pero a eso le añade todos los datos clínicos que tiene el señor, todos los datos analíticos que tiene el señor, todos los datos genéticos que tiene del señor, y entonces de esa manera tienes prácticamente una copia clonada tuya en un ordenador. Y con eso puedes hacer un montón de cosas. Puedes saber cómo le iría un fármaco, cómo le iría una terapia, cómo le iría... ¿Por qué? Porque estás reproduciendo prácticamente el entero de cómo tú eres. Y esa es una de las cosas que además se están empezando también a plantear para cirugías muy complejas sin haber tocado para nada al paciente. Entonces, yo creo que ese es un tema también muy curioso y que vale la pena al menos saber que existe, y ya que eso es algo que estará por ahí. Y a mí, para ir más o menos finalizando, para no hacerles esto muy largo, porque yo sé que aquí estoy dando un montón de datos y demás, es hablarles de lo que se llaman las tecnologías autoportables, que es cualquier tipo de dispositivo electrónico diseñado para ser utilizado en el cuerpo del usuario. Y eso puede adoptar las formas más peregrinas que usted se imagine, incluidas joyas, hay anillos que te detectan cosas, accesorios, ropa, o elementos que van directamente a la piel. Por ejemplo, ustedes han visto que los futbolistas profesionales, cuando van a salir al campo, se ponen una especie como de sujetador negro, y que justo cuando van a salir hay alguien detrás que hace algo. Ese algo es un aparatito que mide para un analista que está mirándolo arriba en tiempo real dónde está corriendo el futbolista, cuántos kilómetros está corriendo, el balón, porque el balón lleva otro sistema, y entonces puedes saber cuántas veces tocas el balón, dónde lo tocaste, cómo hiciste, dónde estaba tu compañero más cercano y por qué cuando pasaste. O sea, todo ese tipo de medidas se pueden hacer actualmente a través de ese tipo de cosas. Y claro, los ejemplos más sofisticados de esa tecnología portátil, pues por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que son los audífonos con inteligencia artificial, las Google Glass o las llamadas HoloLens,
de Microsoft que van a salir ahora y que hay una computadora holográfica en forma de casco de realidad virtual que de hecho va a permitir imaginar, o sea, ver cosas que están, digamos, en una dimensión, verlas en 3 dimensiones. O sea, tú ves algo y lo que te permitirá el casco es teniéndolo aquí, vas a poder simular en determinados momentos cómo lo vas a hacer. Y les pongo otro ejemplo muy curioso que lo vi el otro día en el Mobile World Congress. Imagínense que están viendo un partido de fútbol en una pantalla en tu casa. Ustedes saben que en los partidos de fútbol hay 12, 14 cámaras en diferentes ángulos, pero tú ves la que el realizador te muestra. Pues no, ahora puedes llegar y decir, yo quiero ver cómo se vería esto desde esta cámara. O sea, con el dedo haces así, te vas a la cámara en cuestión, entonces desde tu televisor vas a ver esa perspectiva. Eso lo vi el otro día, me lo enseñaron en vivo y en directo. Podías ver qué pasaba y decía, la cámara que está a ras del campo, tocas ahí donde está la cámara y entonces automáticamente va para allá y tú lo estás viendo tal como lo está viendo esa cámara. Es decir, esas son algunas de las miles de posibilidades que tienen cosas como esas. Pero, por ejemplo, hay algunas otras cosas que se aplican en salud, que hay uno que es un parche cutáneo, que es desechable, que transmite datos de forma inalámbrica al centro de atención médica. Por ejemplo, imagínense que un paciente dice, vale, me da la impresión que tengo arritmia, vale. Hasta ahora llegas y te ponen un holter. Bien, un holter es un aparatejo, lo ha visto y se lo pone, bastante aparatoso y demás. Esto es un parche que te lo ponen aquí, adiós, mañana volvemos. Cada minuto y cada segundo de tu próximo 24 horas van a ser monitorizados por un sistema automatizado. Cuando tú vuelvas al día siguiente, el médico te quita el parche, lo tira a la basura, se mete y dirá, usted tuvo anoche a las 3 de la mañana una arritmia, usted tuvo no sé qué. O sea, todo eso que está haciendo un aparato que es como ustedes se acuerdan de los primeros teléfonos móviles, que eran casi los zapatófonos aquellos enormes. Pues eso que es el holter, que era una cosa así, ahora va a ser un parche puesto en la mano. Entonces, realmente los auriculares con realidad virtual, por ejemplo, se están haciendo también lo que le llaman las joyas inteligentes. Es decir, por ejemplo, hay un anillo que mide la temperatura y le dice, y eso incluso se dijo durante el COVID, que era una forma de control de temperatura de la gente. O sea, tú tienes el anillo avisa si tienes temperatura elevada. Entonces, automáticamente puedes avisarte a ti o avisar a los que están alrededor y aquí el señor que tiene fiebre. Entonces, es decir, ese tipo de cosas, evidentemente siempre tenemos que hablar de el uso adecuado de la información y de los datos, porque obviamente estamos hablando de cosas que son sensibles, pero todo eso que hace 20 años era ciencia ficción, evidentemente ahora pues no lo es. Entonces, y hay una cosa, por ejemplo, evidentemente el uso de esa tecnología portátil en el ámbito de la salud pues puede ser además muy variada. Y hay una cosa muy curiosa que me llamó mucho la atención, que es lo que le llaman la tecnología epidérmica, que un instituto de investigación japonés, se llama el Instituto Terasaki, inventó una piel electrónica portátil para monitorizar la salud. Es como una especie de gran parche ultra delgado que se puede poner en la zona del pecho, de la espalda del usuario, y entonces lo puedes usar hasta durante una semana. Y entonces es lo suficientemente sensible, esa especie de parche de piel que no se ve, pero está como pegado a tu piel, que detecta desde señales de los latidos del corazón, los movimientos musculares que tiene. Puedes saber tu sistema respiratorio, puedes saber las veces que toses, puedes saber cómo estornuda, puedes saber de todo. Claro, evidentemente un médico con un estetoscopio puede saber algunas cosas en el momento que te ve, pero es que esto, cuando tú llegas a la consulta una semana después, el tío te dice, mire usted, ¿ha tenido todo esto? O sea, ¿está usted hecho un cochafisco o no? Entonces, con lo cual, ese tipo de cosas evidentemente pues están ahí y pueden ser importantes. Por ejemplo, hay otras cosas que son los llamados sistemas digitales de vigilancia de salud, que las personas utilizan entonces tecnología portátil para recibir notificaciones, por ejemplo, sobre su presión arterial, sobre su ingesta calórica, o para saber qué tipo de régimen de entrenamiento debería ser para mejorar determinadas patologías. Por ejemplo, realmente la pandemia de COVID-19, todo el mundo es consciente de que ha incrementado de manera brutal el impulso a estas investigaciones, porque evidentemente gran parte de muchas de esas cosas que estaban en veremos se aceleraron porque la gente se dio cuenta que aquello realmente podía ser útil. Por ejemplo, hay una cosa curiosísima que son los audífonos basados en inteligencia artificial.
y que filtran los ruidos no deseados y se adaptan automáticamente para el entorno del usuario y sus necesidades individuales. Es decir, ustedes saben que hay algunas personas que tienen un síndrome que se llama el síndrome de personas ultrasensibles o especialmente sensibles. Son personas que cualquier ruido les puede molestar. Bien, cualquier ruido intenso, un ruido muy agudo, de una determinada frecuencia, el audífono detecta eso antes de que te llegue a tu cerebro y entonces bloquea eso de forma que tú en condiciones normales estarías desesperado porque te molesta y el audífono ya se ha dado cuenta que eso te va a molestar y por tanto lo bloquea. Claro, eso por ejemplo puede tener aplicaciones en personas que tienen dificultades auditivas enormes, pero si les cuento que la última aplicación que se ha hecho es hacer traducción simultánea mientras están hablándote a alguien y tú estás oyendo al tipo en tu idioma, ¿verdad que eso resulta curioso? Pues eso ya está pasando. ¿Sí? Ya hay un prototipo que hace que cuando alguien te hable, tú puedes estar oyendo en tu idioma lo que el chino te está diciendo. No. Entonces, sí, o sea, con lo cual, evidentemente, todo eso, que repito, parece sacado de Star Trek, pues está ahí y están haciéndolo. Luego, por ejemplo, ustedes saben siempre que la industria militar ha sido una industria muy pionera, es decir, muchas de las cosas que tenemos hoy en día es porque vienen de la industria militar o de la industria aeroespacial. Pues, de hecho, muchas cosas que se están haciendo y se están ensayando en soldados para básicamente saber cosas tan curiosas como hay algunos ejércitos, el ejército americano y el ejército de Corea del Sur lo están usando, unos sensores determinados en los zapatos que detectan cómo pisa el soldado y si el peso que está soportando le está alterando sus articulaciones de la rodilla y del tobillo. Y por tanto, el señor que está monitorizando eso sabe si la forma de la bota o la manera en la que tiene colocadas las cosas es ineficiente para que él pueda mejorar su capacidad de avanzar o manejarse. O sea que, como verán, evidentemente todas estas cosas de las que estoy hablando parecían ciencia ficción, pero no lo son. Y les puedo contar, por ejemplo, que Apple está a punto, de hecho se cree que van a salir este año, las gafas Apple, que le llaman, que son gafas inteligentes diseñadas para transmitir información desde el teléfono de un usuario a su cara. Es decir, estas gafas podrán sincronizarse con el iPhone para mostrar textos, correos electrónicos, juegos y otros elementos del campo de visión del usuario. Es decir, el tipo estará con sus gafas que tú no verás nada porque solo la ve él, y entonces él verá a esta distancia lo que quiere ver, un mensaje de WhatsApp, lo que quiera, lo ve desde aquí, lo contesta desde este lado. Eso Google intentó hacerla con la Google Glass, no le salieron, pero estas son aparentemente infinitamente más sofisticadas. Y una cosa curiosísima que está también a punto de poderse resolver es el tema de la recolección de energía, porque claro, hay una cosa que a todos nos ha pasado y es que cuando más necesitas el móvil se te quedó sin batería. Bien, pues evidentemente sabemos que la tecnología portátil tiene que ser cargada regularmente, entonces se está investigando sistemas de prolongación de la vida útil de las baterías. ¿Saben cómo? A través del calor corporal, del movimiento de tu cuerpo, o sea que tus músculos sean los que activen la batería a través de microcargas o de energía solar que tú recibes en tu piel a través de parches que de alguna forma actúan como auténticas placas solares. Es decir, la piezoelectricidad es un ejemplo de recolección de energía donde la energía piezoeléctrica pues, puede usarse para convertir en energía las vibraciones del cuerpo producidas por el movimiento. Claro, eso por ejemplo podría ser magnífico para los marcapasos y los desfibriladores. Eso que les decía antes, es decir, si yo consigo no tener que cambiar la pila de un desfibrilador cada 10 años, simplemente lo que hago es que cada vez que me muevo, ese movimiento está generando el que se vayan haciendo cargas acumulativas en el aparato, lo cual es magnífico. Y otra cosa curiosísima que también va a salir al mercado, y esto parece una feria de venta de productos gadgets, pero es muy curioso, y es que van a salir las llamadas lentes de contacto inteligentes. Sony, Google y Samsung están trabajando en unas lentes de contacto blandas que se sincronizan con los teléfonos móviles y te pueden proporcionar información en tiempo real y además, lo más divertido, te corrigen los problemas de visión. Es decir, la lente se adapta a tu problema de visión y cuando estás en una situación de miopía, la lente se convierte en algo que te permite dejar de ser miope. Cuando tienes un astigmatismo, la lente se mueve de manera tal
que lanza una señal para corregir. O sea, básicamente hacen aquello que el óptico hace cuando te mira, corrigiendo, pues lo están haciendo de manera real. Y luego también hay, por ejemplo, lo que le llaman las interfaces de inteligencia artificial cerebral, que quien lo está desarrollando básicamente es Meta, los dueños de Facebook, que están desarrollando una interfaz entre el cerebro y la computadora que podría permitir a las personas escribir utilizando sus mentes solo pensando en la palabra. Eso de hecho ya hay una prueba muy curiosa donde el individuo piensa, todavía es muy simple, lo que leí el otro día es muy fácil, porque lo único que el individuo piensa palabras muy simples y al pensarlas hay una serie de microimpulsos cerebrales que son los que hacen que el sensor ese lo detecte y te las escriba. Elon Musk está haciendo lo mismo, parece que va mucho más avanzado. Tiene una empresa llamada Neuralink que está trabajando sobre todo pensando en enfermos que tienen parálisis cerebrales traumáticas, el que se puedan comunicar a través de ondas cerebrales. Entonces, claro, como conclusión a esta catarata de datos que les he puesto y que ustedes evidentemente han tenido la paciencia de aguantar, la ventaja de todo este tipo de cosas es que los pacientes van a poder aprovechar más tiempo sin tener que pasar por el médico haciendo visitas inútiles, y los médicos van a tener desde luego un mayor control de calidad y eficiencia, y eso les podrá ayudar sobre todo en el seguimiento de enfermedades crónicas, que claro, no nos olvidemos que ahora mismo con el incremento de la pirámide poblacional y teniendo en cuenta que la gente ya vive más años, pues eso va a ser un dato muy importante. Entonces, lo que está claro es que la digitalización está transformando la atención médica de muchas maneras y que de alguna forma, a medida que continuemos avanzando en el futuro, podemos esperar que la siga jugando y si controlamos los desafíos de seguridad que hay. Los sanitarios no van a ser sustituidos, es decir, el síndrome del doctor Google algún día dejará de aparecer. Ustedes saben lo que es el síndrome del doctor Google, que es cuando te pasa algo, buscas en Google a ver qué es lo que te pasa, y entonces vas al médico y dices, no, según internet lo que me pasa es esto, y claro, el tipo probablemente va a soltarte un bufido porque tú no has contemplado todas las variables. Pero algunas cosas de las que les he contado soy perfectamente consciente que las verán probablemente nuestros bisnietos, pero también creo que a nuestros bisabuelos todo eso que les he contado se puede resumir en una anécdota que pasó de verdad y que pasó en un pueblo de la isla de Gran Canaria cuando llegó la luz eléctrica a las islas, y él no pensaba que eso fuera posible, ya que él solo conocía los sistemas de farolillos alimentados por un tipo de combustible sólido derivado del petróleo que se llamaba, solo usaban Canarias ese nombre, se llamaba la Belmontina. ¿Alguien ha oído hablar de la Belmontina? La Belmontina con B o con V. También se llamaba velutina. Pues la belmontina o la velutina era como una especie de pasta que era con lo que se prendían los candiles. Pues bien, de hecho Pérez Galdós habla de la belmontina en la obra suya de 1860 Voces, o Millares también en el año 1907 una obra que se llama Mi compadre, hablaba, y esa es una palabra que ha desaparecido por completo del léxico popular canario, la belmontina. Pero este señor, pues cuando le enseñan la luz eléctrica y le dan al botón y el hombre ve que aquello prende y se enciende, la expresión que empleó, y les prometo que fue así, fue: a mí que no me jodan, pero la belmontina va por dentro del giro. Así que, señores, espero no haberles aburrido mucho, muchas gracias, y evidentemente la belmontina seguirá yendo por dentro del hilo, pero las cosas son como son, y las situaciones que les estoy contando son las que probablemente en el futuro, no a muy largo plazo, viviremos. Así que gracias por la paciencia de haberme escuchado en esta catarata de cosas que les he contado, que parecía una feria de productos novedosos. Pues si alguien quiere preguntar algo, se ha quedado con ganas de sí. ¿Realmente se puede pensar que un robot médico puede sustituir a un ser humano médico? No, el robot médico está sustituyendo en cosas como la que dije. El Da Vinci, por ejemplo, es un maravilloso robot que está manejado por un médico, evidentemente, pero hace cosas que un médico no podría hacer con la sutileza y la finura que le hace el Da Vinci. Y les puse el ejemplo de las intervenciones en próstata porque son muy complicadas. Las intervenciones de próstata dan un montón de efectos secundarios y de hecho uno de los mejores avances que se han hecho
En próstata se han hecho muchas cosas, por ejemplo los láser verdes, que es un tipo de láser que evapora con una gran cantidad de calor concentrada en un punto determinado, manejado por un robot, la próstata, que a fin de cuentas tiene mucho de agua, pero evita un montón de los efectos secundarios que tenían las intervenciones de próstata. De hecho, hay una clínica en Madrid, que es la Clínica Centrum, donde tienen uno de los mejores expertos que hay en el mundo en temas relacionados con el manejo de robots para la próstata, pero también, por ejemplo, con robots. Un amigo del profesor González de Posada y mío, el doctor Pedro Guillén, ha diseñado, inventado y usado sistemas para operar rodillas y caderas con sistemas robotizados. Y el de cadera no me lo contaron, lo vi. Una señora operada a las 4 de la tarde del viernes salió el sábado caminando con muletita a su casa. Eso sería impensable hace unos años. ¿Por qué? Porque las incisiones son muy pequeñas, porque consiguen hacer cosas que antes no se podían hacer y demás. La rodilla es la articulación más difícil del cuerpo humano y sin embargo con este tipo de técnicas que él está usando, sobre todo en futbolistas, pues se consiguen a veces resultados alucinantes. Entonces el robot no va a poder sustituir al ser humano nunca desde el punto de vista de lo que dije antes, tocar, palpar, oler. Hay cosas que las detecta, pero que es una herramienta utilísima, ninguna duda. Doña María. Hablando de los ciberataques, Sí. que son preocupantes, está claro que eso lo hacen mentes, equipos, lo que sea, inteligentísimos, preparadísimos, con mala uva, claro está. Pero yo me pregunto, no hay, seguro que lo hay, pero sistemas equivalentes, pero para parar, digamos eso, que lo pagarán los gobiernos, las empresas o quién lo paga, existen, ¿no? Sí, lo que pasa es que, vamos a eso, esa misma pregunta se la hice yo al señor de los móviles. Y me explicó lo siguiente: casi todos los ataques vienen de varios países, de Ucrania, de Rusia, de Corea del Norte y de Irán. Y además me dijo, son casi todos, o sea, son países donde los matemáticos son lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿por qué? Porque casi todos los expertos en esto son matemáticos. Y él me decía, lo que un ser humano hace, otro ser humano lo puede deshacer. Pero el tema está en que ellos van por delante de nosotros en cuanto a lo que es la forma digamos, de encriptar. Yo después tengo que dedicar un montón de tiempo y recursos, lo conseguiré, casi con seguridad sí, porque si lo hizo un ser humano, otro ser humano lo va a deshacer. De hecho, están aplicándose también sistemas de inteligencia artificial para generar ese tipo de situaciones. Pero algunos de ellos, él nos decía, además nos hizo una demostración muy curiosa en tiempo real. Y ustedes quieren ver qué agresiones está sufriendo en este momento el Ministerio de Agricultura de España, que es el ministerio más vulnerable de todos porque no nos hacen caso y no se protege. Entonces nos metió en la pantalla durante nada, medio minuto para no dar tiempo que nadie viera mucho más. Pero vimos, dice, miren, aquí en este momento hay 62 ataques en marcha ahora mismo en directo al Ministerio de Agricultura. Dice, si nosotros como Centro de Ciberseguridad, el INCIBE, no los conseguimos parar, entran al Ministerio de Agricultura, pero de ahí pasan a Presidencia, de ahí pasan a la Zarzuela, de ahí pasan a donde sea. Entonces, están todo el día metiendo cortafuegos. Es cierto que efectivamente hay sistemas, y de hecho los israelitas, por ejemplo, tienen un montón de sistemas que los tienen ellos y no los tienen casi nadie más, pero por ejemplo, hay algunas cosas que se están consiguiendo hacer, pero el problema que este señor nos contaba es que tardan mucho tiempo. Porque claro, es decir, ellos van por delante de ti, porque ellos han creado el mal, ellos han creado el malware, ellos han creado el virus dañino. Luego tú puedes rehacerlo, pero tienes que pasar un tiempo hasta que, y claro, en ese tiempo estás totalmente vulnerable. Porque lo que está pasando en el Clínico de Barcelona, ellos han dicho, no vamos a pagar nada. El señor que está en donde sea dirá, vale, pero no va a recuperar datos hasta dentro de 6 meses. Bueno, tú mismo. Entonces, es decir, porque el tema no es que no recuperen los datos, seguramente los recuperarán, pero mientras tanto, por ejemplo, el otro día estaba leyendo la noticia del Clínico y decían que las enfermeras habían vuelto a una antigua costumbre, que era coger las historias clínicas de los pacientes hechas a mano para saber exactamente cómo, porque claro, ahora mismo todas las pautas de lo que el médico dice lo pasan al ordenador y eso pasa a una hoja impresa.
Antiguamente, cuando yo trabajaba por ahí, era una hojita, una especie de cartapacio que tú ibas paciente a paciente mirando lo que se había visto. Ahora casi todo lo hacen informatizado. Se dieron cuenta que todo eso no podían acceder a esa información, con lo cual las enfermeras de motu propio se pusieron a hacer otra vez las recogidas manuales de datos para poder tener acceso. O sea, esas cosas están pasando y está claro que es un problema muy, muy gordo. Y además, eso que parecía que la gente iba a tener al menos la decencia de no tocar cosas como esas, si que ataquen un banco, dice, vale, es un banco, no, pero es que estás atacando un hospital, estás atacando sistemas, digamos, que pueden matar a gente, y eso es lo que evidentemente está pasando, ¿no? Así que se han quedado todos con el mal cuerpo, lo siento. Es que se nos queda mal cuerpo incluso cuando tú quieres sacar un billete de avión y te dice, uy, se ha caído el sistema. Sí, efectivamente. O otras 1000 cosas, vas a un banco, quieres hacer cualquier operación, no, pues usted dentro de 6 horas o vuelve usted mañana porque se ha caído el sistema. Jolines con el sistema. Sí, el sistema. Estamos Bueno, acostumbrados a una serie de cosas ahora que ya no. no, pero y no te digo nada, por ejemplo, de los sistemas estos de respuesta automática, cuando llamas por teléfono y te sale un robot automatizado. Ay, eso es horrible. Y entonces que te genera un bucle, porque dice, mire, yo necesito esta información. Bueno, no hablas con un ser humano ni que lo mate, porque automáticamente sale otra. Entonces, al final eso te miras con ganas de estrellar el teléfono y decirle, mire, o sea, vuelve usted pasado mañana. Sí, te digo. Vale, una preguntita, porque ya nuestro cuerpo teóricamente está electronificado, con potencial de acción de las células, los iones. Sí, somos pilas, sí. Exactamente, somos pilas en sí. Es decir, las médulas que son totalmente, la médula espinal que es totalmente controlable con las neuronas, todo lo que es. ¿Hay algún avance real, actual, en investigación de crear enlaces de médula? Porque realmente sí hay, y de hecho, sobre todo para la gente que ha tenido trastornos medulares, por ejemplo, roturas de médula que les han dejado parapléjicos o tetraplégicos, según el nivel del daño, sí que hay. De hecho, yo leí no hace demasiado tiempo el primer caso de una regeneración medular que se había hecho en un paciente que tenía un problema de una parálisis de las dos piernas por un accidente de tráfico, y habían conseguido en una forma muy pequeña y una corriente mínima, digamos, hacer que las dos partes de la médula se comunicaran entre ellas, y por tanto habían empezado a conseguir que el tipo tuviera unas mínimas sensaciones en los pies que no había tenido desde el tiempo del accidente. Es decir, eso es una de las 1000 cosas que seguramente se va a seguir mejorando, porque obviamente yo creo que la tecnología más digital está siendo increíble. Yo cuando a veces veo en el superordenador, claro, un superordenador, para los que se pregunten qué es eso, imagínense miles de millones de ordenadores juntos puestos al mismo tiempo. A mí de hecho me contaron cuando yo llegué, pregunté esto cómo funciona, me dijeron, mire, si usted intenta simular una vacuna en su casa en un ordenador como este, tardará 30 años, aquí tardamos 8 segundos. Entonces, ese es básicamente, y el nuevo que llega ahora, estos 8 segundos los convierte en 2 segundos. Es decir, eso significa que el manejo de los millones de datos que hay, por ejemplo, los gemelos digitales, yo estoy seguro que es una de las cosas que se podrán utilizar seguramente para pensar o imaginar o diseñar cómo se pueden recanalizar sistemas medulares, que a fin de cuentas son corrientes eléctricas, esto lo he dicho estupendamente. Entonces, yo estoy seguro que por ahí se podrán hacer cosas. De hecho, cuando me empiezan a contar algunas de las cosas que están haciendo, me parecen alucinantes. Entonces, y de hecho, cuando me estaba preparando esta historia, me resultó curiosísimo ver la cantidad de cosas, de temas que se van sacando. O sea, lo de la chorrada de las lentes estas de contacto. Pues esa lente de contacto te puede resolver un problema que para mucha gente es una dificultad enorme. Es decir, dice, vale, eres miope y astigmático, en este ojo eres hipermétrope y astigmático, ¿cómo lo resuelves? Pues si la lente te la va corrigiendo sobre la marcha en tiempo real, pues acaba el problema. Entonces, con lo cual dice, pues esas cosas, en el fondo, la tecnología, por eso empecé por la parte negra, es decir, esto pasa, los datos son terribles, pero también hay un montón de cosas de esperanza que yo creo que pueden ayudarnos y que pueden servir para mucho, ¿no? Así que... ¿Piensas que estaremos más sanos en el futuro? El concepto de salud va a depender mucho del individuo, porque eso sí es verdad que depende mucho del individuo. Es decir, cada uno va a estar todo lo sano que quiera y pueda estar en función de lo que haga, porque
Lo que sí creo que no va a cambiar son lo que se llaman los determinantes de la salud. Es decir, la salud de los individuos está determinada por una serie de factores, entre ellas el cuidado personal, es decir, el tema de la alimentación, el tema del ejercicio. Lo que sí claramente, y además eso lo hemos visto en que la esperanza de vida se ha incrementado. Es decir, ustedes piensen, y el otro día lo comentaba con una persona, mi abuelo murió con 63 años, o sea, mi edad. Mi abuelo era un anciano cuando murió. Yo soy bastante anciano, pero no tan anciano. Y mi abuelo era un anciano, o sea, yo me acuerdo, yo tenía 5 años cuando mi abuelo murió, y mi abuelo era un anciano, o sea, era un señor que tú veías y decías, bueno, o sea, lo recuerdo físicamente como alguien que decía, tiene 90 años, pues tendría. Mi madre tiene 92 años y está como una rosita, no tiene una arruga. Entonces, evidentemente vamos a mejorar nuestra calidad de vida seguramente, y la tecnología claramente sirve para mejorar la calidad de vida, no sirve para otra cosa. De hecho, el otro día en un encuentro que hicimos en Barcelona, durante el Congreso Mundial de Móviles, un señor le preguntó a uno de los ponentes si creía que los sistemas de inteligencia artificial podrían resolver los problemas que había en el mundo. Y él le dijo, eso son herramientas. Si usted las usa adecuadamente, le ayudarán. Si usted las usa inadecuadamente, le fastidiarán. Y entonces es como todo. Si vamos a tener mejor salud, probablemente sí, porque ya hemos tenido mejor salud que hace 50 años y seguramente seguiremos avanzando y seguramente algunas de estas cosas ayudarán. Por ejemplo, hay una cosa que antes era impensable. ¿Cómo se puede pensar que uno va a hacer un análisis del tubo digestivo y saber si tienes colitis ulcerosa? Si antes te metían el tubo y demás, y bueno, y ya está, y a veces se veía y a veces no. Pues ahora resulta que te tragas una cosita que es de este tamaño, además es más pequeña que una cosita chiquitita. Es una cámara, una microcámara maravillosa, te la tragas y te olvidas de ella porque la cámara empieza a transmitir todo tu intestino, todo tu aparato digestivo, se va transmitiendo en tiempo real a un monitor, el cirujano lo va a ver y luego se expulsa por los caminos naturales. Evidentemente eso es de un solo uso, que es una cosa que el otro día me preguntó a alguien, ¿qué es de un solo uso? No, es solo, además es una especie de sistema de gel que se va disolviendo, eso es una microcámara, que los componentes, digamos, que no se disuelven son los que se expulsan, pero uno no se enterará que los expulsó, pero mientras tanto va transmitiendo información en color y en alta definición en tiempo real, con lo cual el individuo, además, como tiene un sistema muy curioso, eso ya lo vi, existe, de hecho hay clínicas, en Tenerife hay una, en Hospital que lo usan, y entonces tiene un sistema que el tipo desde fuera, con una especie de imán, puede mover, y entonces la cámara va rotando, lo que está dentro va rotando, entonces el tipo puede ver lo que quiere ver en cada momento. Y luego hay un sistema también que se basa en algo de lo que les conté antes, que es el holograma, que con toda la información que está recogiendo esa cámara mientras va pasando, es capaz de generar una especie de sistema tridimensional que le permitirá al médico ver todo el recorrido del tubo digestivo del individuo tal como está. No hace falta que lo vea ahora mientras va pasando, no, eso se va grabando y el tipo dice, ahora reprodúceme el sistema. Y entonces va a ver exactamente, y si hay una úlcera la verá, si hay un cáncer, un tumor lo verá, si hay una colitis ulcerosa verá los divertículos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, eso claro que sí que nos va a ayudar a mejorar la salud, yo estoy convencido de eso. Lo que pasa es que evidentemente también tenemos que poner nuestra parte. Así que, de manera que bueno. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias.